Imagen, plataforma digital. Un gusto tenerlos nuevamente en esta edición de un tema especial que nos agobia a todos, el COVID-19. Y esta noche es muy grato poder darles la bienvenida a nuestros expertos. Empezamos con las damas. Angélica Meneses, muchísimas gracias, enfermera de profesión. A Francis Curiel, bienvenida, que ha tomado un curso de primeros auxilios y muy importante para poder saber qué hacer en casos de emergencia. Y bueno, ya como tercera ocasión al médico Julio César Meneses, muchas gracias. Y el doctor Luis Fernando Padilla, un gusto tenerlo. Igualmente, buenas noches. Y bueno, pues para que continuemos en este tema tan necesario, debido a que pues aún continuamos con esta pandemia. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy, doctor Julio César? Sí, Manuel, pues antes que nada, buenas noches, gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente acá contigo y a todo amable auditorio. Sí, pues fíjate que hace algunos días decidí implementar un curso, y esto porque el año 2020 fue un año muy difícil yo creo que para todos, para toda la humanidad, como sí, paciente, claro, como familiar, como médico. Me di cuenta que nos hace falta mucha cultura, mucha educación en salud específicamente. ¿Y por qué te lo digo? Porque el año anterior, el 2020, fue un año que me dejó un panorama que, pues, de cierta forma, complicado. Tan es así que, por ejemplo, yo en algún momento atendía pacientes y la verdad es que no me daba tiempo atender a todos, ¿sí? Les daba un tratamiento y no había quien los viera en casa. A lo mejor la vecina se va a inyectar, pero por temor a contagiarse, ¿sí? No inyectaban al paciente algún medicamento que nosotros indicáramos. No les sabían medir la oximetría, no les sabían checar la temperatura, no les saben checar la glucosa, la presión, que para nosotros es parte fundamental de un diagnóstico clínico certero. Entonces me di a la tarea de fomentar ese programa de educación en salud en mi municipio. Creo que es importante generar esa educación. Y esto no es algo sacado de la manga realmente. En países de primer mundo tienen esa cultura, ¿sí? Es obligatorio, está normado en la ley, que deben de tener un oxímetro, un termómetro y un baumanómetro para que en su momento puedan ver a un paciente y definir qué se puede hacer en ese momento, en lo que les da tiempo, llevarlo con el profesional de salud y su tratamiento ya de manera clara. Entonces, por eso es que decidí implementar un curso que afortunadamente pues tuvo éxito, y actualmente pues ya nos están solicitando continuar con esos. Es curso taller, porque nos decían, oiga, lo puede hacer virtual ahora por las plataformas digitales. Es difícil porque al menos en la medicina, el doctor no me va a dejar mentir, nosotros tenemos que ver, oír y sentir. Si nosotros no tenemos esos parámetros, va a ser difícil poder diagnosticar a los pacientes. Hace un año todavía se implementaba la telemedicina, o hay ciertas patologías que sí se pueden ver por telemedicina. Sin embargo, tenemos que tener la experiencia para poderlo hacer, ¿sí? Entonces, por eso es que en este momento quisiera aportar algo a la gente, a los paisanos, a quien quiera tomar este curso, y transmitirle un poquito de lo que sabemos para generar precisamente una educación en salud. Perfecto, doctor. Doctor Fernando, ¿qué tan caro es? Porque con el doctor Fernando íbamos a hablar de costos. Por una parte, cuánto cuesta enfermarse. Pero bueno, hablando de tener estos utensilios básicos, ¿es caro poder tener un equipo completo en cuanto a tener el glucómetro, tener un oxímetro y un estetoscopio, un manómetro, que son fundamentales para tener los primeros signos vitales de alguien que se sienta mal por alguna circunstancia? Sí, mira, efectivamente, el costo puede variar, hay de todo tipo, calidad, precio, marca, pero realmente no ese es el punto. No importa que yo tenga la mejor calidad si no sé usarlo, lo puedo tener aquí
ser el más caro, ser el más eficiente, pero si no estoy capacitado, como menciona el doctor Julio, no va a servir de nada. Más o menos en costos hablamos que para tener el equipo completo que estamos hablando, venimos hablando sencillito de unos 1,000 pesos y ya hablando muy sencillo. Caros, pues realmente podemos subir a 3,000, 5,000, 7,000, 8,000. Pero la parte más importante va a ser esa capacitación. Y pues afortunadamente el doctor, por ejemplo, su curso taller está enseñando a utilizar ese tipo de equipos, tan solo el oxímetro. Mis pacientes muchas veces se equivocan con la frecuencia cardíaca y la oxigenación. Y bueno, a veces al estar quietos nuestros pacientes baja 75 su frecuencia cardíaca, que es más o menos el promedio. Y es cuando me marcan muy asustados, doctor, mi paciente ya no tiene oxígeno. Y yo les digo, a ver, díganme, ¿cómo es eso? Mándenme foto. Y ya les explico y bueno, ya entran en calma porque bueno, ya saben qué significa cada número. De la importancia. Y preguntamos a una de las expertas que todos los días en su trabajo debe de estar trabajando con estas herramientas propias de la medicina. ¿Es muy difícil poder aprender a tomar estos signos? Bueno, para empezar, muchísimas gracias por el espacio que me dan. Gracias. Lo hago con mucho gusto. Es una aportación para la comunidad y lo hago con mucho agrado. No es difícil. En cierta manera, para poder checar la oxigenación, debemos de tener lo que dice el doctor Fernando, mucho cuidado para no confundir la frecuencia cardíaca con la saturación de oxígeno. Es muy importante saberlo utilizar y es muy sencillo para poderlo utilizar. Realmente no es una técnica muy laboriosa, cualquiera de nosotros en casa lo podemos utilizar. Los jóvenes también, principalmente ellos, se les debe de enseñar cómo poder tomar una oxigenación. Es muy fácil, en realidad. Francis Curiel, que participó en este taller, para que nos vaya también hablando de su experiencia. ¿Qué tan beneficioso resultó tomar un curso con estas cuestiones básicas médicas que lo ideal es que todos supiéramos manejar? Sí. Mire, buenas noches, antes que todo. Nosotros como principiantes, pues sí tenemos así como que el decir no lo vamos a hacer, no sé cómo se hace, pero pues realmente ahorita con esta pandemia, pues muchas gracias al doctor César que se tomó el tiempo y aquí a la enfermera Angélica para que nosotros pudiéramos aprender, porque como decía el doctor, lo comentaba hace rato, ¿qué pasa? Que a veces en casa un familiar se enferma, pero la vecina sabe y pues por miedo a contagiarse, no decía, pues sabes que no puedo o no tengo tiempo. Entonces nosotros como familiares, pues tener una capacidad en estos tiempos pues es muy, muy indispensable. Y bueno, aquí el médico nos hizo favor de traer parte de las herramientas. Esto es un oxímetro. ¿Es correcto? El estetoscopio es fundamental para todos los médicos. Sus audífonos portátiles siempre para escuchar la sintonía del cuerpo humano. El baumanómetro, y aquí tenemos en su estuche el glucómetro, que es lo que nos ayuda a tener la medición del azúcar en la sangre, para que los que hablamos en cristiano nos entendamos, que el lenguaje médico es muy complicado. Sí. Una vez que tenemos decidido, pensado ya adquirir estos artículos necesarios para tener un conocimiento certero de cómo están los signos vitales básicos de mi familiar, de un paciente, cómo debe de ser la lectura correcta, porque bueno, el doctor Fernando nos hablaba de esta situación que nos confunde. Claro, sí, mira, en este curso yo lo estoy haciendo de manera muy sencilla, a modo de que entienda el paciente, porque en términos médicos va a ser un poquito complicado. Sin embargo, hice unas diapositivas de manera muy entendible, donde les enseño un poco de anatomía, de fisiología. Obviamente tienen que conocer el nombre de las herramientas, y yo les enseño lo normal, los signos vitales normales de cualquier persona, para que ya ellos en algún momento, cualquier persona,
pueda identificar algo anormal, entonces es ahí a donde ellos tienen que actuar. Yo cuando les daba yo el curso, algunos tips, mira, si tu paciente, tú le checas la glucosa y tiene este valor, lo que tienes que hacer es esto. Datos muy puntuales que le ayuden en el momento a actuar con su familiar, con su paciente, con la persona que sea, en lo que les da tiempo trasladarlas al centro de salud más cercano, con su médico de confianza. Entonces creo que es importante conocer esta parte para que pues mejoremos nuestra calidad de vida. Si tiene alguna duda y quiere hacerle pregunta a los médicos o al enfermero, a Francis, de cómo lo vivió, adelante, puede escribirnos en la plataforma, estarán prontos a resolverlo. Doctor Fernando, mucha gente, por ejemplo, al tomar la presión arterial, se confunde cuando el médico les pide los valores, la presión alta, la presión baja, qué es la diastólica, qué es la sistólica, cómo poder entenderlo mejor. Bueno, realmente en esta cuestión yo les recomendaría a todos ustedes que nos están viendo el día de hoy acercarse con un profesional, por ejemplo, nuestra enfermera Angélica, nuestro compañero el doctor Julio. Muchos de nosotros estamos totalmente abiertos a enseñarles con toda confianza realmente a cómo utilizar estos aparatos, para que con esos aparatos y ese conocimiento puedan proteger básicamente a todos sus seres queridos, sea su abuelita, sea su vecina, sea un amigo que se desmaya en la calle, saber qué hacer. Y por ejemplo, en este caso es un poquito la información como menciona el doctor Julio, pero dándolo de forma clara y sencilla y con un poquito de práctica, realmente todos podemos salvar incluso hasta una vida. Digamos que estas herramientas son fundamentales, sobre todo en este momento que estamos viviendo, un momento difícil en la salud. ¿Para qué nos sirve, por ejemplo, aprender a medir la presión arterial, la glucosa, utilizar el oxímetro si sospechamos que una persona tiene COVID o inicio de este virus? Ok, más que nada, aparte de que tenga COVID, dar a conocer que la mayoría de nuestra población pues, es adulto mayor y que tiene enfermedades crónico-degenerativas, diabetes mellitus e hipertensión. Entonces, más que nada, tener estos valores o conocerlos nos ayuda a ver el posible riesgo de que este paciente se complique. Es decir, porque si el paciente tiene COVID, pero aparte tiene su glucosa alta, tenlo por seguro que ese paciente se nos va a complicar. Entonces, es importante atender este tipo de situaciones y en su momento, pues obviamente, tiene que acudir con el médico, pero ya con un conocimiento. ¿Sabe qué, doctor? Le traigo a mi paciente porque al revisarlo tiene esto y esto, y a nosotros nos sirve para que de manera más directa podamos iniciar un tratamiento y que le demos la oportunidad al paciente de mejorar su estado de salud. Tenemos un caso en donde una persona presentaba una oxigenación baja de 82 y resulta que no era por COVID, era por un problema nervioso. ¿Cómo no caer en este espanto, en esta angustia, si de pronto encontramos valores como en el oxímetro que no son normales, doctor Fernando? Sí, bueno, básicamente, por ejemplo, hay otro tipo de padecimientos que pueden ocasionar la hipoxia, en este caso niveles bajos de oxígeno medidos en nuestro pulsoxímetro, por ejemplo, enfermedades crónicas como el EPOC, enfermedades como pequeñas crisis emocionales, algún tipo de daño, incluso sangrados, golpes, caídas, tumoraciones. Entonces, en este caso, básicamente es visualizar al paciente, preguntarle, ¿cómo te sientes? ¿Sientes que respiras bien? ¿Sientes que tienes dolor de pecho? Para conocer y recopilar la información básica y, en base a eso, acudir con un profesional de salud, pero como dice el doctor, ya con las herramientas necesarias para llegar y exponer el caso. Traigo a mi paciente y tiene tal cosa y siente tal cosa, por eso lo traigo a consulta. Digo, deberíamos de tener todos una herramienta tan básica en la casa, sobre todo, como decía el médico, cuando tenemos una enfermedad crónico-degenerativa y poder utilizarla. Si una persona, por ejemplo, tiene diabetes, sufre de hipertensión, ¿en qué debe de tomar la atención primaria? ¿Debe tomar la medida de la presión arterial o la glucosa? Bueno, las dos van de la mano. Las dos van de la mano porque es importante
conocer su grado de glucosa como está. Y bueno, en primer lugar yo lo que sería prioridad la presión arterial. Y así, en base a eso, nos vamos. Tomo mi presión arterial, tomo mi glucosa y ya más o menos voy dándome cuenta de qué problema probablemente tenga mi paciente y así atenderlo a tiempo, canalizarlo con algún médico y decirle, ¿sabe qué, doctor? Su paciente viene con un destroxis de más de 500 y con una presión arterial de 160/100, que ya se considera una hipertensión, una presión alta. Podemos evitar riesgo de un infarto, podemos evitar riesgo de una enfermedad vascular cerebral y también podemos evitar un coma diabético. Por eso es muy importante y por eso le digo, van de la mano esas dos toma de mediciones. ¿Sí? Es de gran importancia porque gracias a esas mediciones podemos salvar a nuestro paciente. Ya nos dio la enfermera los valores adecuados en este rango, sobre todo en cuanto a niveles de glucosa y de presión arterial. Una persona que ya padece esta enfermedad, porque yo he visto que ustedes toman ese tipo de valores, si ya padece la enfermedad o si es ocasional, porque es ocasional que a alguien se le pueda de pronto elevar la glucosa sin necesariamente ser diabético o que tenga la presión arterial alta sin necesariamente ser hipertenso. Donde una persona que ya padece la enfermedad, ¿cuáles son los valores adecuados o normales o que tienen un límite que no deberíamos de preocuparnos? Claro, sí, nosotros como médicos manejamos guías de práctica clínica, normas oficiales, y de acuerdo a ello pues nosotros nos basamos para clasificar el grado de hipertensión o los niveles de hiperglucemia se llama, pero para fines prácticos, que yo les comentaba a las chicas que tomaron el curso, con que conozcan lo normal, con eso nos damos por bien servidas. Y de acuerdo a la norma oficial mexicana, la 0015 de diabetes mellitus, nos dice que un paciente en ayuno puede tener una glucosa hasta de 126 miligramos por decilitro, se considera normal. Sí, entonces, con que ellas conozcan que un paciente que le chequen su glucosa en ayuno, una glicemia capilar se llama, si están abajo de esos parámetros, quiere decir que su glucosa está normal. Pero también, si su glucosa está abajo de 70 miligramos por decilitro, entonces ya también es algo anormal. Entonces yo les digo, su parámetro es de 70 a 126. Si a su paciente le checan su glucosa y está dentro de esos parámetros, con eso ustedes ya pueden identificar si un paciente tiene riesgo de hipoglucemia o tiene riesgo de hiperglicemia, o de glucosa alta o de glucosa baja. Entonces, esos son parámetros o tips muy sencillos que ellos deben de aprender. No voy a ahondar en otros protocolos porque es demasiado. Es muy largo, ¿no? A nosotros como médicos nos costó un poco sí, claro. aprender esas clasificaciones. Yo creo que el objetivo de este curso taller es que aprendan lo básico, que sepan lo normal para que puedan identificar lo anormal. Claro. Doctor, bueno, ya tenemos un rango en las personas que padecen la enfermedad. En una persona a la que sana, que deba acudir al médico si ha tomado valores altos y no era considerado diabético, ¿en qué rango está? Bueno, en este caso existen varias causas. Por ejemplo, si la persona cenó pesado y posteriormente le toman la glucosa, los niveles pueden salir ligeramente elevados y entonces erróneamente pueden decirle, usted ya es diabético. Sin embargo, de acuerdo a las normas, de acuerdo a los protocolos, hay que realizar varias tomas e incluso tomar varias pruebas. No solo porque una sola ocasión llegue a salir ligeramente alto, voy a decir, usted ya es diabético. Porque mucha gente cae en ese temor de decir, yo fui al doctor y me dijo, saqué 122, que realmente es muy poco, 106, que realmente es súper poco. Entonces ya tienen miedo y ellos ya se mentalizaron de yo soy prediabético, yo ya soy diabético. Cuando muchas veces cenaron tacos esa noche, se echaron su coca y le tomaron la glucosa en la mañana. Con un periodo muy pequeño
de ayunas. Entonces realmente es solo cuestión de hacer las cosas bien y bueno, hacerlo poco a poco, acercarse al profesional, recibir dirección y solamente no dejarse ganar por el miedo. Pero bueno, Arlet Vázquez nos pregunta, ¿cuál es la oxigenación normal de una persona en reposo y al hacer actividad física? Muy bien. Básicamente la oxigenación de nuestro pulsoxímetro, para información sencilla, el pulsoxímetro tiene 2 números. Siempre le digo a mis pacientes, por favor, tiene 2 números. El que tiene la barra y se mueve constantemente, ese va a ser la frecuencia cardíaca. Y el que no tiene la barra y que no se mueve constantemente, ese va a ser la oxigenación. La oxigenación basal de un paciente sentadito y realmente cómodo puede variar. ¿Por qué? Peso, edad, género, etc. Pero para fines prácticos, de 90 a 99 es aceptable. Ahora, en estado de reposo, caminando, corriendo, asustados, preocupados, todo eso va a generar cambios sobre la oxigenación. Entonces, bueno, menor de 90, ahí hay algo malo, hay que acudir a recomendaciones, a información o acercarse a algún profesional, ya sea una enfermera, ya sea un médico, ya sea una persona capacitada que nos pueda orientar a qué podemos hacer. ¿Qué fue lo que le motivó a Francis tomar este curso? Bien, yo tengo a mis papás, ambos diabéticos, mi mamá hipertensa, entonces pues a veces vamos con la finalidad de por no molestar a otras personas o en el caso que a veces no tienen tiempo o así, pues eso fue lo que a mí me motivó más que nada pues al tener un cuidado hacia ellos, porque pues igual ya son mayores de edad, entonces pues este curso nos sirvió de mucho a ambos, tanto a mí como a mis papás, porque ellos ya se van a sentir con la seguridad de que el día que se sientan mal o algo, pues yo pueda actuar por ellos antes de llevarlos con un médico. Una persona que se ha contagiado de COVID, ¿qué es lo primero que se le altera? ¿El ritmo cardíaco, la presión arterial o si de pronto es, si es hipertenso, si es diabético, el azúcar? ¿En qué niveles se empiezan a manifestar que hay algo que observar? Esto es variable de acuerdo a la edad del paciente y a su condición de salud. Como tal, nosotros manejamos una definición operacional, pero en la clínica muchas veces no es lo que dice el libro. Por eso la medicina pues, se considera que es una ciencia no exacta, como las matemáticas, por ejemplo. Aquí nosotros también vamos aprendiendo de acuerdo a los pacientes, porque es bien sabido que ahorita precisamente se espera una tercera oleada, viene más agresiva y pues muchas personas van a ser portadores asintomáticos, no van a tener ningún síntoma, ninguna molestia, pero esos son los que son potencialmente, son capaces de contagiar a 10 personas y esas 10 personas a 100 personas y así ir extendiendo la enfermedad. Pero como tal no hay un signo como tal que me diga, tienes esto, es COVID. Obviamente la saturación de oxígeno es un parámetro que a nosotros nos ayudaría demasiado, pero sin embargo como tal un signo vital o una constante vital que nos diga es COVID, no. Tenemos que englobar antecedentes, síntomas y signos. Sí, como médicos tenemos que tener todo ese parámetro para poder definir cuál es la posible enfermedad del paciente, porque no siempre va a ser COVID. Una persona que ya contrajo el virus, que tiene síntomas, que ya fue diagnosticado a través de la prueba, ¿qué es lo que hay que estarle midiendo continuamente y con qué frecuencia, doctor Fernando? Muy bien. Bueno, básicamente retomando un poco sobre la información que nos compartió el doctor Julio, en base a la experiencia y a las anécdotas y a los libros y a las guías, básicamente los síntomas se van difiriendo. Por ejemplo, al principio, síntomas iniciales de acuerdo a las guías: dolor de cabeza, cuerpo cortado, cansancio, ligera irritación ocular, muy ligera escurrimiento nasal hialino, transparente para quienes nos ven,
y un poquito de ardor de garganta. Esos podrían ser los síntomas iniciales. Ahora, ya que el paciente fue confirmado con una prueba, que recuerden que hay 3 tipos de prueba y tenemos que estar conscientes de ellos, es importante medir la saturación, que es la parte más vital. Recuerden que este virus genera inflamación en 3 sistemas diferentes, pero el más primordial y el que genera más complicaciones letales es el respiratorio, actualmente aquí. Entonces, en este caso es medir la frecuencia cardíaca, la saturación, la presión arterial y al final la glucosa, porque básicamente lo importante es respirar, latir, sobrevivir y bueno, ya si como o no como, un poco de fruta, un dulce, una paleta, no importa, una sola paleta nos salva la vida en ese caso. Pero bueno, así lo podríamos colocar. Oxigenación, frecuencia cardíaca, presión y al final glucosa. Si yo de pronto veo valores en mi familiar que está contagiado, que está con un padecimiento más serio, porque de pronto todos caemos en la angustia de saber que si se está muriendo, sobre todo si presenta dificultad al respirar y mis valores me indican que es bajo en la oxigenación, ¿cuándo sí tengo que llamarle al experto y en qué valores no tengo que crear pánico? Ok. Bueno, yo les recomiendo a los pacientes, si su paciente tiene fiebre mayor de 38 grados y no cede con el tratamiento, si su saturación de oxígeno es abajo del 90%, si el paciente tiene datos de dificultad respiratoria, no lo piense, ese paciente requiere atención hospitalaria de manera inmediata. Entonces son datos muy finos que debemos de tener y que se les comparten en algún momento en ese curso taller, para que también puedan tomar acciones y no andar de médico en médico, porque luego muchas veces tenemos esa cultura, ¿no? De que voy con un médico, voy con otro médico y ya, lo digo por experiencia, me ha tocado, hace como un mes me llegó una paciente que ya había estado con varios médicos y dice, bueno, vamos a ver otra opinión, pero en ese trajinar de ir con un médico, un día un médico, el tiempo es vida, el tiempo es vital, entonces siempre es importante que cuando el médico diga, saben que este paciente requiere atención hospitalaria, de inmediato trasladarse a los hospitales COVID que tenemos aquí en el estado. ¿Dónde deben de pedir ayuda si de pronto no tiene un médico a la mano? Bueno, en este caso, gracias al 911, el servicio de asistencia médica de urgencias, todos tenemos a la mano ahora un dispositivo. A la mano, literalmente, está sobre mi mano mi dispositivo. Entonces, siempre estamos muy cerca de ayuda, solamente con marcar y decir, tengo un paciente que está así y así, ¿qué hago? Entonces, mucha gente ya capacitada detrás del teléfono nos van a indicar, colóquelo en esta posición, revise el pulso, realice esta maniobra, en lo que llega la ayuda profesional. Entonces, en este caso, si tienen dudas, están lejos, no hay doctores, no hay profesionales, servicio de emergencias, 911. A usted le ha tocado ver algunos casos COVID, supongo. Claro. ¿No le da temor contagiarse? El temor, claro que existe. He visto muchos pacientes, he tenido familiares contagiados y el temor siempre va a existir. Tenemos que tener la cabeza fría en todo esto porque muchos dicen ya pasó, no, claro que no. Nos comentan, viene una tercera oleada. Esta enfermedad es nueva, nueva de hace un año, y nos ha traído muchas experiencias y por lo tanto afortunadamente también hemos tenido capacitaciones, cómo debemos vestirnos para entrar a revisar a nuestros pacientes. Nos proporcionan de material o a veces nosotros mismos tenemos que comprar nuestro equipo de protección, porque si yo me quiero cuidar y no quiero llegar a contagiar a mi familia, claro, pues tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, afortunadamente nos han apoyado para darnos la capacitación, para tener la técnica correcta de cómo nos debemos de vestir. Y pues es algo sencillo porque no necesariamente tenemos que, no a fuerza tenemos que ponernos el Tyvek. El Tyvek es como overol. Ajá, es un traje especial. Es un traje especial, pero conforme ha pasado el tiempo, yo observé y a mí me tocó
me buscaron para aplicar un medicamento, como decía el doctor, a veces es difícil que mismos compañeros de salud no quieren salir a inyectar porque son de COVID. Basta nada más tener una bata extra, aparte de nuestro uniforme, nuestra ropa, una bata, cubre polvo, nuestros guantes, nuestra careta, nuestros gogles, nuestro gorro, y utilizar una técnica correcta. Sí, yo creo que si utilizamos una técnica correcta, pues no nos va a pasar gran cosa. Afortunadamente del año para acá, en lo personal, yo no me he contagiado, a pesar de que trabajo en un hospital, que hemos tenido atención con pacientes COVID, he tenido familiares con COVID. Afortunadamente, pues, es triste porque cuando se llegan a enterar que tienes un paciente o que tú estás atendiendo pacientes COVID, te ven así como bicho raro, te discriminan, y aguas porque pues vienes de tocar un paciente. Entonces yo creo que si tomamos las medidas pertinentes, para empezar que nuestra población pues nos ayude, ¿no? Tratar de no hacer eventos masivos, de no guardar nuestra sana distancia, de no irnos a la playa a vacacionar, y con eso yo creo que pues afortunadamente nos vamos a cuidar. Ya es una enfermedad que ya conocemos, sabemos cómo se transmite, y si tenemos los cuidados necesarios, pues yo creo que sí nos vamos a ayudar mucho. Doctor, ¿qué herramientas podemos utilizar aparte de estos que tenemos aquí, de los que ya hemos hablado, también para el auxilio de alguna persona que ha contraído COVID y que de pronto debe de quedarse en casa? ¿Herramientas en qué sentido? Bueno, ¿qué otros utensilios, aparte de un oxímetro, de estos que tenemos aquí, que debería de considerar como parte necesaria? Bueno, yo siempre, lo que comentaban en un principio, si todos generamos esa educación en salud y pudiéramos comprarnos un oxímetro, un termómetro, un baumanómetro y un glucómetro, con eso nosotros podemos atender a nuestro paciente y ya tomar pues la decisión a dónde lo tenemos que llevar, si con un médico particular, con algún médico del centro de salud o ya directamente al hospital. Entonces esa es la recomendación que le estoy haciendo pues a todo el público, que consideren esta parte, porque tenemos que generar esa cultura, repito, de tener una educación en salud y que esto ya sea parte indispensable de nuestro kit médico en casa, y obviamente que invitarlos a tomar el curso para que aprendan de manera muy sencilla, muy clara, las constantes vitales, para que puedan tomar pues una decisión y ayudar a su familiar. Doctor Fernando, ¿oxígeno o concentrador de oxígeno? ¿Qué es más conveniente en caso de que la oxigenación de un paciente sea baja? Es una buena pregunta. La respuesta es la economía, la disposición, lo que haya. Realmente en estas dos olas que vivimos situaciones tan fuertes en donde se adaptaban. Había tanques de este tamaño que los rellenabas 20 veces al día. Sí, claro. Había concentradores de 5 litros, de 10 litros, pero a costos realmente de burla y de miedo. Realmente es en base a las características del paciente. Si el paciente necesita oxígeno medicinal en base a la presión y la desaturación y el proceso inflamatorio, se le puede colocar su tanque de oxígeno. Si se obtiene o se tiene la adquisición económica y la facilidad y las características del paciente y su enfermedad permiten la colocación de un concentrador, ya sea 5 o a 10 litros por minuto, dependiendo de la necesidad del paciente, pues en este caso sería un concentrador. En lo personal, sería una respuesta sencilla, lo que haya, pero oxígeno. Surgieron a falta de estas herramientas, estos utensilios básicos en la oleada pasada, en donde no había tanques de oxígeno, donde no podían encontrar concentradores, ahí por internet que podían adaptar algunas bombas que se utilizan para las peceras, para poder oxigenar a las personas, y también utilizar los nebulizadores que generan un poco de viento, de oxígeno. ¿Qué tan conveniente pudiera llegar a ser echar mano de estas alternativas, pues que tienden a ser pues como herramientas muy caseras?
Es que no es medible. No es medible porque lo que comenta el médico, un concentrador de oxígeno, un tanque de oxígeno tienen la misma utilidad, pero si nosotros no tenemos la forma de medir el porcentaje de oxígeno que necesita el paciente, es decir, si un paciente que requiere oxigenación de alto flujo, no vamos a poder ahí decidir, bueno, de 3 litros por minuto le vamos a aumentar a 8 litros por minuto. Entonces no es algo en lo personal que sea de utilidad. Realmente el hacer ese tipo de artefactos caseros pues no garantiza que mejore su condición de salud. Sí, lamentablemente fue el año 2020 pues para el olvido para muchos, se escaseaba el oxígeno, los concentradores de oxígeno y pues obviamente no había quien pues hacía pues de su agosto 7, ¿no? Vendía los concentradores de oxígeno o el mismo oxígeno a precios muy elevados y eso también generó pues el deceso de muchas personas. Si de pronto no puedo obtener ninguno de estos dos, y como dice el doctor, estas herramientas que pudieran ser de manejo casero, de improvisado, no funcionan, ¿qué debo de hacer? Si no, bueno, una recurrida sabemos a los hospitales. En la temporada pasada se saturaron, tampoco de pronto ya había cavidad para estas personas. Nos tocó documentar gente que se moría en el trayecto, que morían dentro de los automóviles, en el traslado a ellos. ¿Qué puedo hacer de pronto para hacer que alguien pueda tener un poco más de oxígeno como una medida de emergencia, doctor Fernando? Bueno, es una pregunta realmente muy difícil de contestar. ¿Por qué? Porque realmente no hay manera, no es como abro la llave y sale agua, sale oxígeno. Voy a la gasolinera, me cargo oxígeno. Voy al Oxxo, consigo una lata de oxígeno. No hay manera realmente. La única manera es llegar al hospital, esperar pacientemente nuestro turno y realmente estar ahí. Todos los trabajadores de la salud siempre están en pro a la vida. A veces, debido a la gran cantidad, a la escasez, a la falta de recursos, muchos de nosotros quisiéramos hacer más y realmente nosotros caemos en desesperación porque llega el paciente, llega el familiar, llegan llorando, llegan diciendo, por favor, ayúdeme. Y tú lo quieres ayudar, pero no tienes con qué. Entonces, realmente sería la respuesta no entrar en ansiedad y acudir al hospital. En algún momento vamos a poder conseguir la manera de poder ayudarlos, pero realmente no hay otro lugar, no hay otra medida de urgencia que pueda ayudarles. La prevención es fundamental para llegar a esta situación crítica en la salud del ser humano. Es correcto, es la mejor vacuna que podemos tener. La prevención, que pues ya es muy sabido por todos, ya está muy choteado, sí, sin embargo hay que decirlo porque todavía la gente yo creo que como no han pasado por un caso de esos, no creen, entonces sí es importante la sana distancia, el uso correcto de cubrebocas, el lavado de manos de manera correcta durante 30 segundos y pues lo más importante, si no hay necesidad de salir, pues que no salga. En esta tercera oleada que se prevé, que es debido a esta temporada vacacional y de Semana Santa, donde la mayoría de la gente acostumbra a tener esparcimiento, salir, estar en las playas, como lo comentaba, ¿cuál es la recomendación aparte de evitar salir? Porque bueno, se decía que con el calor el virus disminuía, no tenía tanta eficacia, bueno, no es así. En realidad no está comprobado. No está comprobado al 100% que se diga que el sol elimine el virus. Imagínense si estuviera comprobado, ahorita con esta temporada de calor, pues ya hubiéramos erradicado. Entonces aquí la importancia es cuidarnos, el uso de cubreboca. Hemos encontrado, en lo personal yo he encontrado a mucha gente fuera en el mercado, porque dicen que ya estamos en amarillo del semáforo epidemiológico y andan sin cubreboca, o las personas piensan que porque ya se les aplicó la primera dosis de vacuna ya van a ser inmunes. No, la vacuna es solo preventivo.
Si nos llega a contagiar, pues va a ser a lo mejor un poquito menos agresivo, de acuerdo también a la carga viral del bicho. Y pues las recomendaciones es cuidarnos, lavarnos las manos. Si salimos a la calle y de repente tuvimos mucha aglomeración porque pues de repente se llega a juntar, por ejemplo, en los mercados, en los supermercados, pues no sé, llegar, cambiarse de ropa, bañarse. Esas son las recomendaciones básicas que podemos dar. Y como dicen, si no tenemos a qué salir, pues mejor quedarnos en casa para prevenir, para no exponernos y sobre todo a nosotros como personal de salud, porque a veces ya no nos damos abasto. Llegan, sí, claro. Y como decía el doctor Fernando, queremos ayudar, queremos apoyar y ya llegan desafortunadamente en etapas críticas que ya, aún estando en el hospital, ya no se puede hacer nada. Llegan prácticamente, nos ha tocado ver que llegan y prácticamente afuera del hospital fallecen. Doctor Fernando, ¿cuánto cuesta, ya hablando con la experiencia que tienen, cuánto le cuesta a una familia tener un paciente COVID en estado crítico? Bueno, esa es una pregunta realmente muy difícil de contestar, porque es mucho dinero. Puede ser desde, hablando valores sencillos, 1,000, 2,000 de puro medicamento, más aparte la atención médica, más si necesita oxígeno, si necesita recargas de oxígeno, si se renta un concentrador. Después viene la terapia, porque recuerden, amigos, que después del COVID quedan secuelas. Entonces muchos de ellos van a requerir terapia broncopulmonar. Haciendo un consenso y atreviéndome a dar un número, podría yo decir que un paciente crítico de COVID puede costar hasta 30, 40 mil pesos. Doctor, por día. Doctor, ¿qué es mejor? ¿Tener medicamentos de patente? Porque también en esto hay mucha polémica. ¿Medicamento de patente o utilizar medicamentos genéricos? Realmente aquí lo más importante es conocer la dosificación y la no automedicación, porque lo que va a hacer efecto es la sustancia activa. Sí, se dice que un medicamento de patente, que es el que descubre la sal, pues tiene como tal ese privilegio de no distribuirlo a más laboratorios. Él solamente puede producir ese medicamento durante 10 años y después de los 10 años pues ya cualquier laboratorio puede hacer uso de la sal, poner el nombre que quiera, pero aquí lo importante es la sal o la sustancia activa. La sustancia activa que sea prescrita por un médico y que sean las dosis adecuadas para que el resultado sea efectivo. En esta gama, porque hay una gama de posibilidades en cuanto a los medicamentos, cabe para algunas personas que puedan tener algún medicamento en su casa, doctor, que les pudiera ayudar de pronto, cuando les sea posible, poder comprarlo, tenerlo como un stock de salud. Sí, por supuesto. Básicamente recordemos que todos debemos de tener un botiquín de primeros auxilios. Con la capacitación de los primeros auxilios estaría excelente, sería el equipo perfecto. En ese botiquín básicamente debemos tenerlo sencillo. A veces, debido a nuestra economía, no podemos costear un oxímetro, un baumanómetro, pero sí podemos costear un termómetro. Y ahí también podemos costear, por ejemplo, un paracetamol, una aspirina. Podemos costear medicamentos básicos que en dado caso nos ayuden, por ejemplo, a manejar cuadros de temperaturas muy altas, vómitos, diarreas, deshidratación. Un sobrecito de sueritos realmente ayudaría mucho. En este caso yo les recomendaría a todos ustedes tener un botiquín básico. Nos cuesta, ¿qué? 200 pesos, con los medicamentos más sencillos, pero realmente si sabemos usarlos, van a dar mucha solución a diferentes cosas, básicamente. Les pregunto, porque de pronto se genera desabasto. En la oleada pasada buscaban medicamentos y no había. Si en este momento hay algún medicamento que ayude a combatir, como los que está manejando el sector salud, el clásico TRN4, en un momento determinado pudieran comprarlos para tenerlos dentro de su botiquín. Pues pudiera ser realmente, pero no es lo ideal. Lo ideal es recibir atención médica.
¿Por qué? Porque al paciente tenerlo dentro de su botiquín, recuerden que también esta enfermedad puede ser psicológica. No tener la enfermedad, pero sentirse con los síntomas y tomarse el medicamento. Entonces, los medicamentos cuando se toman de manera indiscriminada, pues son tóxicos para nuestro organismo. Entonces, no es lo ideal. En lo personal, yo no lo recomiendo. Solamente los medicamentos que comenta el doctor, para el dolor, para la fiebre, para el vómito, para la diarrea, para hidratarse. Medicamentos muy básicos que pueden tener en el botiquín, y con eso es suficiente. ¿Va a hacer otro curso? Sí, afortunadamente ha habido pues respuesta por parte de las personas. Actualmente me están solicitando que acuda yo a la Aurora. Voy a ir con mucho gusto en la próxima semana. Nada más voy a checar cómo está mi agenda. En Atlamajac también ya me están pidiendo que les dé un curso, y pues creo que es importante que tomen este curso, y con mucho gusto les podemos transmitir un poquito de los conocimientos que tenemos, pues para mejorar nuestra condición de salud. Creo que ahorita es la piedra angular en todo el mundo, ¿no? Que gocemos de una buena salud, y qué bueno que gente que tenga esa iniciativa de querer aprender, pues sea un servidor para la gente que así lo necesite. Y para mí es básico, y me da gusto que la gente lo esté solicitando, y con mucho gusto pues los vamos a apoyar. Y así la gente que quiera tomar mi curso, los invito a que sigan mi página. Ahí vienen algo de información, y pues nos podemos poner de acuerdo para dar el curso taller. Francis, ¿qué le recomiendas a las personas que tengan la inquietud, la duda, y que tengan la posibilidad de ir a estos cursos? Bueno, antes que nada, como lo comentaban aquí ambos doctores, es muy indispensable en estos tiempos saber tomar lo que es la presión, el azúcar, la oximetración. ¿Por qué? Porque pues es lo más visto ahorita. Bueno, en mi caso personal sí sirve de mucho. ¿Por qué? Porque como lo comentaba hace rato, por mis papás también se enfermaron. Entonces pues en un momento dado así se puede decir, pues mi papá maneja, o mi mamá, o cualquier familiar en casa maneja, no sé, tanto de oximetración, y ya poder planteárselo al doctor. Yo creo que tener ya la noción de saber, pues ya va a ser mucho más fácil para el paciente, para el doctor decir, pues mi paciente tuvo tanto de oximetración, tuvo tanto. Entonces pues es muy indispensable. Las invito igual que pues las personas que gusten tomar el curso, aquí la enfermera Angélica, que fue la encargada de darnos el curso, al igual que el doctor, pues son muy pacientes. Nosotros como nuevas, como practicantes, pues te gana el nervio de decir no sé cómo hacerlo, pero pues es indispensable, como lo vuelvo a repetir. En estos cursos, ¿qué tiempo les lleva? ¿Cuánto tiempo tienen que invertir? Estos cursos son sencillos, pero a la vez muy complejos. Y sí nos lleva pues tiempo, una hora, a lo mejor 1 hora a la semana, 1.5 horas, pero en el tallercito sí es importante ponerle un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Porque en lo personal, como se los dije al grupo, yo con mucho gusto les brindo parte de mis conocimientos y les apoyo. Y sí me gusta que quede las técnicas, que queden bien establecidas para ellas, porque así, con gran capacidad, con gran, se me fue la palabra, pueden ver al médico, sabe que doctor, mi paciente está saturando tanto, mi paciente tiene tanto de presión, mi paciente tiene tanto de glucosa, y entonces ya mi médico valora, sabes que es urgente que te lo lleves a internar. Y así con gran confianza podemos, como yo se los decía, podemos salvar la vida de mi familiar.
a lo mejor no tanto de mi familiar. Mi vecino ya se enteró que Francis se fue al curso y que ya sabe tomar la presión arterial, que ya sabe tomar la glucosa, que ya sabe tomar una simple temperatura. Por ejemplo, en menores de 5 años es de gran importancia checar la temperatura, porque si no se nos puede convulsionar. Si llega a un grado que el bebé, a veces no son cifras que decimos, puedes tener 38, que a lo mejor se considera o podríamos considerar que es una febrícula, pero hay bebés que con 37, 38, 37, 9 ya no se están convulsionando. Entonces, lo que yo les decía a ellas, aguas, en lo que yo llevo a mi bebé al médico, pues le doy le bajo la temperatura por medios físicos, que se llama así, sí. ¿Cómo son? Le pongo trapitos o lo meto al baño. Y ese es algo simple, sencillo, pero sí me va a llevar un poquito de tiempo para que quede bien establecido la técnica sobre todo y que lo sepan realizar, sin nervios, sin nada, y que estén seguras de lo que están haciendo. Esa es una gran ayuda para ellas, y para mí es una satisfacción que ellas tengan ese conocimiento bien establecido. Podría decirse, no nos vamos con terminología muy complicada para ellas, lo tratamos de hacer a manera de las personas para que pues tengan interés y lo puedan hacer, lo puedan realizar. Muchas gracias. Doctor Fernando, una conclusión y un mensaje junto con sus redes sociales para que puedan encontrarlo, porque también ya tiene bastante porra, al igual que el doctor Julio César y la enfermera. Muy bien, bueno, pues para empezar, doy el agradecimiento por la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación, doctor, enfermera, compañera. Realmente, amigos, una conclusión sencilla. Es muy choteada, como dice el doctor. Por favor, estamos en Semana Santa. Yo sé que ya están cansados, son vacaciones. Queremos salir, queremos simplemente olvidarnos un momento de esto, de que estamos en una pandemia mortal mundial. Pero por favor, si no tienen a qué salir, si no hay necesidad, por favor no salgan. Y si salen, porque pues naturalmente lo van a hacer, o muchos lo van a hacer, háganlo con las medidas necesarias: sana distancia, limpieza, aseo, cubrebocas, evitar las aglomeraciones, porque créanme que después de un año y lamentablemente millones de pérdidas, esto todavía no tiene fin, ni siquiera nos acercamos al fin. Entonces, échenos las manos, porque realmente nuestros compañeros ya están cansados, y los que están en los hospitales ni hablar. Realmente tengo compañeros que ya no pueden, entonces échenle la mano. Y pues bueno, ya saben que cualquier información que ustedes gusten, orientación, me pueden buscar en redes sociales con mi nombre, Luis Fernando Padilla García, en Facebook, Instagram, Twitter. Ahí estamos para servirles. Y pues muchas gracias. Doctor Julio César. Pues agradecerte nuevamente el espacio que me brindas, a ti, a tu amable auditorio, y comentar que afortunadamente ahorita con este curso de atención en salud integral comunitaria, pues amigos médicos también se están sumando a este proyecto. Creo que lo están viendo como un beneficio para la sociedad, y pues hacerles la invitación a la ciudadanía que no echen en saco roto esta pequeña aportación que podemos hacer para ustedes, invitarlos a tomar el curso, y creo que eso nos va a generar una mejor calidad de vida. Pues muchas gracias. Pero sobre todo agradecerle a usted, que siempre está al pendiente de lo que llevamos, con la intención de mantenerlo informado, brindarle posibilidades de que usted esté mejor en esta pandemia. Y la recomendación que han hecho los expertos es que, por favor, quédese en casa. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias.